Lunes 5 de mayo de 2025. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro maravilloso con la palabra de Dios. Les invito para que nos pongamos en la presencia del Señor e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la fuerza, la gracia, el don del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Con mucha alegría, queridos hermanos, les comparto la lectura de este día. La primera es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6, versículos del 8 al 15. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los Libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y viniendo de improviso lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 118. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos, tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus mandamientos, instrúyeme en el camino de tus mandatos, y meditaré tus maravillas. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la ley del Señor. El Evangelio es tomado de San Juan en el capítulo 6, versículos del 22 al 29. Después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece,
sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, oh Dios, por el don de esta palabra, con la cual nos alimentas en este día. Queridos hermanos, en la primera lectura se nos sigue narrando los hechos de los apóstoles. Y en este caso le toca el turno a Esteban, un hombre lleno de poder, de gracia de Dios, un ungido, un hombre santo, un hombre que se ha dejado llenar de la presencia del Espíritu de Dios y por lo tanto realizaba grandes signos en medio del pueblo. Dice la Escritura que unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos se pusieron a discutir con él, pero no lograban hacerle frente a su sabiduría. Y entonces lo calumniaron, contrataron testigos falsos porque por el camino del diálogo, del debate teológico, no lograron. Cuando una persona habla llena de Dios, nadie le puede hacer frente. Aunque lo acorralen muchos, no pueden, porque la verdad siempre sale a relucir. Qué importante es ver cómo Dios asiste al grupo de los apóstoles y a los discípulos. Esteban era un diácono, un hombre llamado por Dios para servir a los pobres, a las viudas y para proclamar la buena nueva del Evangelio. Y cuando iba proclamando a Jesucristo vivo y resucitado, lo acompañaban los signos y la sabiduría de Dios estaba con él. Entonces van delante del Sanedrín, de los sumos sacerdotes, y llevan testigos falsos y dicen: este está hablando blasfemias, habla en contra del templo, dice que Jesús va a derribar el templo y también va a profanar las leyes, las va a cambiar, habla y atenta contra Moisés. Y dice la Escritura que todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron la mirada en él, y su rostro les pareció el de un ángel. Esteban está lleno de Dios, está lleno de la gracia, del poder y de la unción. Hermanos, cuando nosotros nos dejamos llenar del Espíritu Santo, hasta nuestro rostro se transforma. Es lo que sucedió con Jesús cuando se transfiguró delante de ellos y lo veían resplandeciente. A una persona que está llena de Dios es agradable hablar con ella, dialogar con esa persona, mirarle los ojos, el rostro, porque expresa la santidad y la afabilidad, la cercanía de Dios. Y todo esto, mis queridos hermanos, tiene un origen, tiene una fuente, y era que Esteban invocaba frecuentemente el Espíritu Santo, se dejaba tocar por la palabra, se dejaba interpelar por la Escritura. Y por eso es que el Salmo de hoy dice: aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos. Tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Este salmo se cumple en San Esteban, hombre lleno de Dios, de la gracia y del poder del Espíritu. ¿Qué nos enseña Esteban a nosotros? Que debemos proclamar a Jesús con gracia, con poder, pero ante todo debemos dejarnos llenar del amor de Dios, para que cuando otros nos vean, no nos vean a nosotros, vean el rostro de Dios reflejado en nuestro propio rostro. Esa es la obra que realiza el Espíritu Santo. El Evangelio del día de hoy, que es tomado de San Juan en el capítulo 6, dice que después de que Jesús hubo saciado la multitud, más de 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Ellos se habían subido a la barca
pero Jesús no había abordado la barca. Sin embargo, cuando iban por allá en alta mar, Él se les aparece y viene caminando sobre el agua. San Juan no detalla ese evento cuando Jesús caminó sobre las aguas, solo hace esa mención. Y dice la Escritura que la gente andaba buscando a Jesús por todas partes y no lograban encontrarlo, y nadie lo había visto subirse a la barca. Sin embargo, lo fueron a buscar al otro lado del mar, en la otra orilla, en Cafarnaúm. Y entonces, al encontrarlo, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad les digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Jesús conoce muy bien las intenciones del corazón. Qué vergüenza que uno vaya al templo y Jesús le diga a uno: tú no has venido aquí porque quieras escuchar mi palabra, porque quieras llenarte de Espíritu Santo. Tú vienes aquí porque has visto que yo te puedo dar cosas materiales. Jesús les echa en cara eso y les dice: ustedes no me siguen por los signos que han visto, sino porque les he calmado el hambre. Y miren lo interesante que dice Jesús en este evangelio, que nos habla a cada uno de nosotros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. El Señor nos motiva a trabajar por el verdadero alimento, a trabajar por aquel alimento que conduce a la vida eterna, porque muchos de nosotros podemos estar trabajando, fatigándonos todos los días, incluso madrugando, por un alimento perecedero. Hay muchas personas que se mueven si hay dinero. Si no hay dinero, no hacen nada. Están trabajando solo por lo metálico, por lo material, por lo económico. Hay gente que solo presta un servicio si primero le dicen: le vamos a pagar tanto. Pero si no hay dinero de por medio, no ayuda, no colabora, no trabaja. A veces estamos muy materializados, hermanos. Jesús nos enseña que debemos trabajar por el alimento que da vida eterna, por el alimento que nos conduce al cielo. ¿Saben cómo se llama ese alimento? La Eucaristía y la palabra. Dice Jesús: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo podemos darle vida a nuestro corazón, a nuestra alma? Escuchando continuamente la palabra, meditando los preceptos y las leyes de Dios, como lo hacía San Esteban. De ese modo es que nosotros trabajamos por el alimento espiritual, por el alimento que perdura, no por el alimento que se acaba, por el alimento corporal. Es importante trabajar por las cosas materiales, pero no puede ser lo más importante. Hay muchas personas que dejan de asistir a la misa por ganar dinero. Dicen: no, es que si yo cierro mi negocio, estoy perdiendo 1 hora de ventas, 2 horas de ventas. Es que si yo no abro mi negocio el domingo, pierdo el día más importante. Y eso es entendible hasta cierto punto. Pero hay un punto donde ya la persona está materializada, metalizada. Todo es por el alimento que perece. Pues Jesús hoy nos invita a trabajar por el verdadero alimento. Y Él dice: yo les voy a dar ese alimento. Y se estaba refiriendo a la Eucaristía. Cada uno de nosotros debemos preguntarnos: ¿yo qué tanto estoy haciendo para poder alimentarme de la Eucaristía? ¿Cuál es el trabajo que yo hago para que en mi hogar, en mi familia, nunca falte el pan espiritual? ¿Cuál es el esfuerzo
¿Cuál es el trabajo que desempeño en torno a este alimento? Es fundamental esa pregunta, hermanos, porque esto se trata ya de madurez en nuestra experiencia cristiana. Aquellos seguían a Jesús porque les daba comida, les saciaba el estómago, no porque les calmara el hambre espiritual. Jesús no solo quiere calmarnos el hambre física, Él quiere calmarnos el hambre espiritual. Esa es su principal motivación para venir al mundo y evangelizarnos. Ese es el principal deseo de nuestro Señor Jesucristo, que nos dejemos alcanzar por el alimento que perdura y que da vida eterna. Y el otro alimento, dice Jesús, se les dará por añadidura. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Si tú muchas veces has puesto el trabajo material por encima de Dios, estás perdiendo tiempo valioso. El trabajo material debe estar al servicio de lo espiritual, no al revés. Las cosas hay que ponerlas en orden en nuestra vida, hermanos. Pongamos primero a Dios, primero el Señor, y vamos a ver cómo Dios se glorifica en todas las otras áreas de nuestra vida, incluida el área material, que es la gran preocupación de muchas personas. Muchos buscan a Jesús porque les puede dar un empleo, porque les puede mejorar el sueldo, porque puede abrir una puerta económica. Muchos buscan a Jesús con esa intención. Y Jesús dice, no, hijo, es que eso no es lo más importante. Lo más importante es que trabajes y te esmeres por el pan eucarístico. Y después esta gente le pregunta, ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cómo podemos crecer en la experiencia espiritual? Creyendo en el Hijo de Dios. Que crezca nuestra fe, mis hermanos, en nuestros corazones, que crezca el amor a Dios y todo lo demás toma sentido y orden en nuestra vida. Ordenemos nuestra vida espiritual y veamos cómo muchos problemas se empiezan a resolver. Muchas dificultades que nosotros tenemos es la respuesta a nuestro desorden espiritual. Pon en orden tu vida interior, tu relación con Dios, y te aseguro, mi hermano, que muchos de tus problemas se van a solucionar. Pero hay que poner las cosas en orden al derecho. Primero lo primero y luego todo lo demás. Primero mi relación con Dios, mi alimento espiritual y luego el alimento corporal y las cosas de este mundo que son pasajeras, que son vanas, que se acaban, que se las come la polilla, que viene un terremoto y nos deja sin nada. Esas cosas es secundario. Primero el reino de Dios, primero la palabra, primero la Eucaristía, primero la oración, primero mi relación de amistad con Jesús. Y luego ahí sí, todo lo demás. Pongámosle orden a nuestra vida. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un santo y un feliz día en el amor de Dios. Y les recuerdo, mis queridos hermanos, que Dios mediante hoy lunes a las 7 de la noche tendremos nuestro encuentro de la Escuela de Discipulado para todo aquel que quiera crecer en la experiencia de contacto con Dios. El discipulado es el camino del seguimiento del Señor. Qué bueno que muchos de ustedes se animen, se motiven para hacer el seminario del discipulado. Bendiciones para todos.